Un año después de la erupción volcánica, una erupción que afectó de forma directa al sector primario. En el caso del sector del plátano, fueron unas 220 hectáreas arrasadas por completo por las coladas y alrededor de 500 que fueron afectadas de forma indirecta, bien porque quedaron aisladas, bien por esas conducciones de riego que impedía pues mantener la producción, una situación muy complicada para ese que es uno de los motores económicos de la isla de La Palma. Vamos a ver cómo hemos pasado todo este año, cómo está la situación un año después de ese 19 de septiembre de 2021 que cambió para siempre nuestras vidas. Lo vamos a hacer ahora mismo con Domingo Martín, presidente de Asprocan. Domingo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Domingo, un año después, yo lo primero que quiero preguntarle es la valoración que hace el sector de este año que hemos pasado. Bueno, pues desde un punto de vista global no puede ser considerado sino como un año malo para la gran mayoría. Porque también tenemos que pensar que en agricultura cuando a alguien le va mal, a otros les va muy bien. Siempre pasa eso, ¿no? A veces un sector frutero tiene un pedrisco en media España y eso facilita que la otra mitad tenga buenos precios. Entonces, sobre todo la zona del valle ha sido una zona tremendamente afectada, donde estaba la mayoría o el porcentaje mayor de fruta y fruta de calidad de la isla de La Palma. También zonas de Fuencaliente tremendamente afectadas, también en ese caso por la calidad. Y el resto de la isla tuvo afecciones de calidad y algo de peso, pero el mercado al final ha terminado, digamos, corrigiendo en una zona extensa de la isla ese problema de calidad que hubo, digamos, en la parte este de la isla o en Tijarafe también. Ha sido un año bastante duro para el valle, por la pérdida de fincas arrasadas, por las fincas que no se pueden atender y por la pérdida de calidad en general. ¿Cómo valoramos en este caso la gestión que ha habido de la situación? Hombre, la gestión, sobre todo, acompañado con que el sector es un sector relativamente organizado. En el caso de agricultura, desde el primer momento estamos trabajando conjuntamente, con lo cual en gran parte de lo que se está haciendo se debe precisamente a la organización del sector, a que es quien está exigiendo. Hasta el momento las ayudas implantadas o que se van a terminar implantando tienen que ver con la pérdida de renta de los agricultores. Esperemos que en la gran mayoría de los casos la gente se sienta conforme con la pérdida de ingresos, porque va a ser un cálculo con la diferencia de ingresos que tienen entre esta campaña y 3 campañas anteriores. Cuando termine ese cálculo, que ya el periodo ha terminado hasta agosto, pues veremos cómo de la manera mejor para valorarlo, pero confiamos en que por el sistema que se ha puesto sobre la mesa, esa diferencia de ingresos los agricultores la obtengan con lo que son la pérdida de ingresos de esta campaña. También habría que poner sobre la mesa la campaña del año que viene, sobre todo para aquellas fincas que no han podido producir este año y las que tienen también una producción muy inferior por esa calidad y por el peso, sobre todo en el Valle de Aridane. Estamos luchando porque también haya ayudas para el segundo año de campaña en ese caso. Luego otros aspectos como que se han congelado los históricos, que no se exija el 70% de la producción, pues todo eso se ha pedido y se ha aceptado. Hay que tener en cuenta que también esperamos una resolución para el caso de los invernaderos y instalaciones así, que tienen que ser desarrolladas por líneas PDR, y esperamos que a final de año queden más concretadas esas ayudas a los invernaderos y que puedan salir adelante en relativamente poco tiempo también. ¿Qué es lo que diría usted que ha hecho más daño al sector, aparte del volcán, por supuesto? Bueno, el volcán ha hecho mucho daño y hasta en imagen, porque la fruta de La Palma a partir de octubre fue considerado como la casta de los intocables en la India. Nadie quería saber de la fruta de La Palma a partir de octubre, hasta el mes de mayo, que ya casi desaparecieron los efectos de la ceniza, porque llegaba a los mercados y se pagaba 30, 40, 50 céntimos en kilo por debajo de la fruta de cualquier otra isla, ¿no? Esa pérdida de imagen de la fruta de aquí, que ya se está empezando a recuperar, fue un daño muy grande. Bueno, el daño mayor está claro que ha sido de aquellos que han perdido sus fincas arrasadas por la lava y de aquellas que han estado aisladas. Pero
realmente ha tenido que timonearse una situación bastante tensa para muchas personas. El tratar de buscar las mejores soluciones en situaciones tan extremas como esta es complejo, pero yo creo que la actitud, en este caso, de las organizaciones de productores, poniendo sobre la mesa cómo se debe venir resolviendo estos problemas con la consejería o con el ministerio, está ayudando a sobrepasar la situación. Es decir, que de forma, con lo positivo que nos quedamos sería con eso, con esa postura, esa actitud que ha tenido el sector. Sí, la capacidad organizativa del sector, de que trabaje unido fundamentalmente en las situaciones más complejas. Podemos estar quitándonos los ojos las empresas aquí, pero cuando llegan, digamos, decisiones de cierta trascendencia, como es en este caso el cómo buscar una solución de futuro para esto, el sector trabaja unido. Y esa es una parte fundamental del sector platanero de Canarias, frente a otros sectores plataneros del país, agrícolas del país. Domingo, en lo que se refiere a esas soluciones que se han ido buscando, al riego, etcétera, esa parte, ¿cómo la podemos valorar? ¿Se ha hecho bien? ¿Se puede haber hecho mejor? En caso de que se pudiera haber hecho mejor, ¿qué valoración hacemos de esta parte de la recuperación? Ahora quizás es fácil resolver el problema, y resolverlo a la marcha es mucho más complejo. Es indudable que el valle debe estar mejor comunicado con otras zonas de la isla, hidráulicamente hablando, que hace tiempo debiera ya haber una tubería de conexión desde Fuencaliente hasta el Remo, y que eso seguramente se obtendrá en poco espacio de tiempo. Eso es vital para la zona, tanto desde el punto de vista del suministro como de la calidad del valle, sin entrar en competencia con la parte este de la isla. No tendría sentido que todo se hiciera para que entrara en competencia la parte este con la oeste a nivel de suministro de agua. Para eso habría que, sobre todo, aprovechar mucho más el agua de la parte este de la isla, no tirar una gota de agua al mar y terminar haciendo aquellas obras hidráulicas que son necesarias todavía para eso. Alguna que otro embalse, uno en la zona de la Breña, parece fundamental. El haber utilizado las desaladoras parece claro que ha sido positivo, porque no había otra fuente de agua en ese momento disponible. El agua de desaladora es un agua perfectamente válida para cultivar, como lo hacen Las Palmas al 100% del cultivo y en Tenerife en gran parte del cultivo, cuando no tienen otra manera de regar. Y las producciones de Las Palmas y de Tenerife se venden en los mercados. Y no olvidemos que desde el mes de octubre, tal vez 30, 40 y hasta 50 céntimos por kilo por encima de la fruta de La Palma. Entonces, el sistema que se impuso probablemente es el único que se podía implantar en ese momento, porque no habría otro suministro de agua. ¿Que ha sido caro? ¿Que las desaladoras se han roto? Pues sí, eso forma parte de la improvisación de algo tan improvisado como un volcán. ¿Que se pudo haber hecho mejor? Pues seguramente también, pero ahora es fácil tratar de resolver esos problemas. Yo creo que en gran parte ha ayudado a seguir adelante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido agua para regar? Hubiera salido mucho más barato, no hubiera sido tan costoso, seguramente, pero ¿cómo hubieran alzado la voz los agricultores sin ningún tipo de alternativa cuando esta, mejor o peor, estaba a disposición? Está claro que las situaciones complejas tienen este tipo de riesgos, que salen bien, salen mal, pero en el fondo el sistema de riego es un sistema desarrollado que probablemente La Palma tenga que utilizar de manera puntual en veranos complicados alguna desaladora en el futuro como elemento de apoyo, por lo menos para que los agricultores tengan la seguridad de que si en algún mes complicado va a faltar agua, por lo menos tienen eso a disposición. Y está claro que se pudo haber hecho mejor, pero también peor. Domingo, hemos hablado ya de esa recuperación, ¿no? de la producción. Ponía usted también hace unos días, ¿no? ese plazo de aproximadamente unos 2 años para poder recuperar el 90% aproximadamente de esa producción de esas zonas que quedaron aisladas, pero también tenemos que pensar en esa recuperación, ¿no? de esa zona directamente afectada, arrasada por las coladas. En esta siente, ¿ustedes cómo valoran el planteamiento que se está haciendo de esa reparcelación, de esa unión
de parcelas que todavía no sabemos mucho, es muy específico porque todavía estamos esperando hacer una planificación, etcétera, pero de lo poco que sabemos, ¿ustedes cómo lo valoran? Bueno, es un proyecto bastante complejo, entre otras cosas porque hay que poner de acuerdo a muchísimas personas y a unas les agradará más que a otros, ¿no? Nosotros lo que planteamos desde Aprocan y lo que ponemos a la mesa es que La Palma, el valle, necesita que esa zona de producción vuelva a producir. Puede haber agricultores que no quieran eso, sino lo que quieran es sencillamente que les indemnicen y ya está, y abandonan el sector, y otros que lo que quieren es eso. Pero hay una cosa que nosotros estamos poniendo a la mesa. El valle necesita de esa superficie, que vuelva otra vez esa superficie a ser cultivada por los puestos, por la economía que crea en la zona y es estratégica para la isla, para el valle, para Canarias, el que vuelva al valle. Entonces eso es lo primero que estamos poniendo sobre la mesa. Nosotros hasta el momento que hemos tenido reuniones con agricultores y estamos con ellos, pertenecemos a organizaciones de productores y nos dicen lo que hay, no nos hemos encontrado a ningún agricultor platanero que se muestre contrario a esa solución. El único matiz pudiera ser que hay algunos que desearían poder tener más acceso a la iniciativa privada, en el sentido de que fueran proyectos tal vez desarrollados al principio de manera conjunta pública, pero que cada uno tuviera también libertad de cuando estuviera definido, de hacerlo de manera privada. Y a nosotros eso pues también nos parece bien. Lo que se está intentando desarrollar es un proyecto común, con un viario común, que se aprovechen los espacios lo mejor posible y que los agricultores vuelvan a recuperar la superficie que pierden, que se vuelva a traer la tierra de lugares adecuados, que vuelvan a ser recuperadas esas zonas, no se queden desatendidas. Y lo que se está intentando en este momento desarrollar es por vía, buscar aquellas armas jurídicas y de ordenamiento que den lugar a que se pueda reordenar el territorio, aprovecharlo de manera racional para que la gente vuelva a poder cultivar. Es un tema, como digo, bastante complejo y que necesita del consenso de la gente y poner que tenga claro también la gente en ese sentido. ¿Qué es mejor? No tener ninguna opción, que cada uno esté tratando de guerrear por una compensación, la que fuere, o tener sobre la mesa algo relativamente seguro de una explotación que puede ser vendida cuando se tenga, ¿no? ¿Qué plazo cree usted que tendremos que esperar para ver eso materializado? Sabemos que es complicado, ¿no? Pero tenemos esos 2 años de lo que ya tenemos, de lo que todavía tenemos, que podemos recuperar, pero todavía nos queda el pensar cuándo vamos a poder recuperar lo perdido. Bueno, saliendo las cosas bien y si no hay mucha oposición y las consejerías, que llevan este asunto se centran bastante, necesitarán de 1 a 2 años para la parte jurídica y de ordenamiento. Y luego es la parte, menos compleja, que sería la de ir a la parte de ejecución. Eso sería en un periodo de 3 a 5 años. Es un periodo largo, pero más largo es no tener nada. Y también hay que pensar desde el punto de vista de un agricultor que piensa que quizás se pueda desarrollar algo que sea vendible como un derecho. Es decir, puede que haya quien no quiera seguir adelante, pero desde un punto de vista legal se le permita ceder el derecho o vender el derecho, por así decirlo, con lo cual también es una solución. Pero lo importante es que el valle vuelva a recuperar las más de 200 hectáreas que ha perdido por la economía de la zona, ¿no? ¿Han tirado la toalla muchos productores? Bueno, hay agricultores que están queriendo normal, sobre todo gente mayor que eso lo hizo con un empuje cuando era relativamente joven y cuando los conceptos del trabajo eran diferentes. Hoy las perspectivas son muy diferentes hace 40, 50, 60 años cuando algunas zonas se trabajaron. Pues sí, alguien tira la toalla, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo posible porque nadie lo haga.
porque la mayoría se mantenga en pie. Sí, sí. Domingo, toda esta situación pone sobre la mesa una cuestión que ya se había mencionado antes del volcán, pero quizás ahora se menciona más que antes. Se mencionó precisamente en esa última comisión para la reconstrucción de la isla de La Palma, donde ustedes estuvieron presentes, y es la diversificación económica. Hablan no de quitarle protagonismo al sector primario, pero sí de incluir otros sectores o potenciar otros sectores. ¿Ustedes cómo ven esta parte de diversificación económica, estas dos palabras? A nosotros nos parece normal, yo creo que no son incompatibles. Uh-huh. La superficie que ocupa la agricultura, en este caso el plátano, es una determinada. Por eso La Palma no es una isla muy grande. Y sí es verdad que a veces puede entrar un poco en competencia al ser una zona parecida a la zona de producción tropical, subtropical de plátanos con respecto a la turística, pero yo creo que son perfectamente compatibles. Hay que tener en cuenta que también hay que pensar que la isla de La Palma es una isla que lleva más de 30 años realmente parada para crear empleo. Hay que preguntarse por qué. Porque el sector turístico, ¿qué es quién podría tirar más? Porque el sector agrario platanero no estira más. Tiene una producción, tiene unos empleados y es muy difícil que cambien los sistemas como para que trabajen más gente en el campo. Es decir, el sector platanero, digamos que ha hecho los deberes, en el sentido de que el mantenerse vivo después del año 93, compitiendo con bananas, con fincas extraordinariamente mayores, empresas grandes, costes inferiores, el mantener las producciones de Canarias y de La Palma es ya un éxito, pero no se puede aspirar a mucho más, con lo cual, si se quiere y se debe crear empleo en la isla de La Palma, una isla que, vuelvo a decir, tiene menos habitantes que hace 30 o 40 años, hay que buscar otros perfiles turísticos de los que se ha tenido hasta el momento. Hay un asunto que todo el mundo ha visto, es por ejemplo como una isla como Madeira, que tiene la misma superficie que la isla de La Palma, que tiene no mayores virtudes turísticas que la isla de La Palma, tiene más de 3 veces la población de la isla de La Palma y una cantidad de visitantes turísticos muchísimo mayor. ¿Por qué ocurre eso? Probablemente la gran diferencia entre las dos islas esté en que aquí no hay hoteles de calidad para que la gente venga y aquí no se puede competir con otras islas con el turismo de playa, sol y playa. No es una isla para sol y playa, aunque también lo es, pero no va a competir nunca con el resto de las islas. El gran error de la isla de La Palma es el planteamiento turístico que se ha tenido con la isla hasta el momento, ¿no? Sin entrar en competencia con el plátano. Nosotros creemos y luchamos porque la superficie platanera se mantenga. De hecho, en las carreteras, en algún proyecto de carretera que últimamente ha creado mucha polémica aquí en el Valle, hemos dicho que hay que ir al aprovechamiento máximo de la superficie y no entrar en competencia con superficies estratégicas agrarias. Las carreteras se deben hacer por aquel lugar donde menos daño hagan para la actividad económica, en este caso platanera. Hay otras zonas donde se pueden abrir, donde al turismo se le dará el mismo servicio sin necesidad de dañar superficie agrícola platanera. Pues Domingo Martín, presidente de Asprocan, muchísimas gracias por este ratito y ánimo con el trabajo que tienen, que sé que es mucho lo que tienen por delante y esperemos que siga en pie el sector y que cada vez vaya recuperándose un poquito más y logremos esos objetivos que tenemos de recuperación. No nos queda otra. Muchas gracias.